Bueno, ahí estamos. Vuelvo con la presentación. Ahí hay más fotos. ¿Se ven? Sí, pero que... Sí. Bueno, una, una, yo les decía, de las categorías nuevas que van a aportar los estudios culturales es la de culturas populares. Hoy para nosotros es bastante común hablar de cultura popular. Bueno, está bueno saber de dónde provienen, ¿no? Las culturas populares es un aporte teórico de la escuela de Birmingham o de los teóricos de los estudios culturales. Lo que les decía recién. Los pensadores de los pensadores de la escuela de Birmingham tienen en común con la escuela crítica que ambos son marxistas, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que Marx escribe su obra en el siglo XIX, ¿no? 1880, 1848, uno de sus libros, y esto es de 1960, es decir, 100 años después. Es decir, lo que hacen tanto los estudios críticos alemanes como los estudios culturales británicos es mirar la realidad de ese momento a partir de las categorías marxistas. Porque lo que ellos dicen es, bueno, una cosa es cuando Marx describe al capitalismo en 1840 o 1850 y otra cosa es qué sucede en la sociedad burguesa capitalista hoy en la actualidad, ¿no? 1960. Entonces, una de las cosas que le van a criticar a ese marxismo es que la relación de que la infraestructura determina la superestructura, es decir, que lo real, que los medios de producción definen lo simbólico, no siempre es así. A veces, dicen los estudios culturales, ciertas construcciones simbólicas pueden modificar pasajes de la infraestructura. Otra de las cosas que van a ampliar, ustedes vieron que Marx, en la teoría marxista en general, habla de proletariado. La palabra con la que Marx denomina a los obreros en general, que eran los encargados de hacer la revolución, era la categoría proletariado. Para los estudios culturales es necesario ampliar esa categoría de gente que está sometida a la clase burguesa y van a usar una categoría de Gramsci que llaman clases subalternas, porque es más amplio. Dentro de las clases subalternas encontramos, por ejemplo, los obreros, los campesinos, los artesanos, ¿no? Que en la categoría de Marx, de proletario, no entraban, porque para Marx el proletariado era solamente el obrero de fábrica. Gramsci habla, en lugar de burguesía y proletariado, de clases hegemónicas y clases subalternas. Son categorías de Gramsci que las va a tomar los estudios culturales. Y esta categoría, esto que aparece acá, es importante porque me parece que es quizás el aporte más fuerte, por lo menos el que vamos a trabajar hoy, o el que, digamos, queremos hacer hincapié. Yo les he hablado, sobre todo en Comunicación uno, cuando decíamos que la cultura es algo que está en permanente movimiento, ¿no? La cultura, lo mismo que la identidad, y esto es importante, vuelvo a hacer un segundo intento en tratar de convencerlos de esa idea, la cultura y la identidad no es algo que pueda estar estático, que yo pueda decir, soy esto y mi cultura es esto. Porque la cultura, y este es el aporte que hacen los estudios culturales, está en permanente movimiento. Emergen, fíjense el movimiento y la flecha, emergen nuevas prácticas, nuevas fuerzas, nuevos referentes, nuevas dinámicas, que se consolidan cuando llegan arriba en hegemónicos. Podríamos pensar en un artista, pongamos por caso como Milo J, ¿no? Es un artista con una práctica cultural, musical emergente. Es decir, toma prácticas que ya estaban, él las resignifica, las crea, ¿no?
y abre una grieta en lo que hasta ese momento se estaba escuchando y más. Les estoy diciendo mil ojote, capaz que nada que ver. No, no soy un conocedor, pero como está muy mediático, me sirve para ilustrar lo que quiero decir. Ustedes pónganlo en cualquier otro artista que hace este movimiento. Parte de algo que ya existe, recrea ritmos, letras, bla, 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 los resignifica y emerge, como cuando salimos del agua. Toda esa agua que va atravesando son estos estratos. Los más de abajo son los arcaicos, los residuales y los hegemónicos son cuando saco la cabeza a la luz y me consagro. Me hago mediático, hegemónico, válido, ¿no? Pero esto está en permanente movimiento. Desde otro lugar emerge otro y este pasa, ¿no? Eso es como los estudios de Birmingham grafican el movimiento de la cultura. En todo recorte de la cultura encontramos estratos hegemónicos, residuales, arcaicos y emergentes. Emergente viene de emerger, de salir a la luz, de salir de abajo del agua, ¿no? Es el que rompe. Hegemónico es el que está consolidado, el que es validado, el que es el válido, el que es el vigente. Residual viene de residuo, tiene algo de eso hegemónico, y arcaico es lo más sedimental, lo de abajo, desde donde se nutren los estratos superiores. Mikhail Bakhtin, ya hemos hablado, el ruso, de los géneros discursivos, también va a valorizar la cultura popular en la Edad Media y va a hablar del carnaval como un lugar de resistencia. Y estos autores de la escuela de Birmingham van a efectuar lo mismo que los pensadores de Frankfurt, esta idea de la cultura de masas. Ojo con eso porque es un punto en común. Tanto la teoría crítica como los estudios de Birmingham coinciden en efectuar una crítica al concepto de cultura de masas. Porque ese concepto de cultura de masas lo que hace es producir una negación de prácticas culturales emergentes. El concepto de culturas, yo ahí le marqué la S, permite hablar en sentido positivo de las prácticas culturales de los sectores empobrecidos. Se distancian de la alta cultura porque encuentran fuerzas de resistencia y al mismo tiempo recepciones negociadas. Todo esto, todo esto, los estudios culturales lo construyen porque su campo, su territorio de análisis son los obreros en las afueras de las industrias. Entonces, desde ese análisis teórico, mirando el territorio, ellos construyen su teoría. Y dicen, flaco, acá hay cultura en esto que sucede. Hay prácticas culturales. ¿Por qué las vamos a desestimar? Y empiezan a hablar de culturas populares, para tomar distancia de la idea de la alta cultura de la escuela de Francia. ¿Se ve? Entonces, todo el ritual vinculado, por ejemplo, con el fútbol, la cultura del fútbol, está inscrito dentro de las culturas populares. Y también dicen ahí en esas prácticas, se me salió la presentación, ¿no? No, Mario, se ve. No. ¿Se ve? Yo no la veo. Se ve, profe. A ver ahí, esperen. Ahí voy de vuelta. ¿Ahí sí? Y también dicen, lo que la gente hace en sus casas también puede leerse como una fuerza de resistencia.
hoy más que nunca, lo que hacemos con las redes sociales, la construcción de un movimiento, la construcción de un microemprendimiento, la construcción de una cooperativa, los lazos, los apagones, lo que sea, que se mueven en el sentido contrario a la masividad de los medios, sino que parten de las audiencias hacia arriba, son fuerzas de resistencia. ¿Se entiende? Y finalmente, lo que dicen los medios, lo que dicen los estudios culturales, es que las recepciones de las audiencias de esos medios masivos no son tal como las piensa el emisor, sino que hay recepciones negociadas. Retoman un poco la categoría de Paul Lazarsfeld del flujo en dos etapas, ¿no? La posición de los líderes. Entonces dicen, no, no, ojo con creer que las audiencias son necias, son tontas y se comen todos los buzones. No, ordenan, construyen su subjetividad a partir de los mensajes de los medios, pero regulada por su grupo cultural que los contiene. ¿Se ve? Ustedes construyen una forma de entender la política, la economía, el deporte, la universidad, todo, sobre todo a partir de la gente con la que interactúan. ¿Se entiende? Construyen una forma de entender la realidad. Cuando un mensaje masivo dialoga con ustedes ya tienen una construcción. Entonces a veces no se comen los buzones directamente, sino que son recepciones negociadas. Algunas cosas sí y otras no, dependiendo de cómo es esa construcción cultural que yo tengo. Digo yo tengo, pero hablo en términos colectivos, ¿no? Bueno, y el personaje más importante en las recepciones negociadas lo vamos a ver el jueves que viene, que es el jamaiquino Stuart Hall, el que está arriba, que ya lo hemos mencionado, que él va a hablar de identidad y de formas negociadas de recepción. ¿Sí? Pero no quiero avanzar mucho más porque el concepto de identidad es igualmente grande y lo vamos a trabajar el jueves que viene. Por lo pronto, orejeamos un poco. Contexto de la escuela, principales referentes de la escuela, Hogarth, Thompson y Raymond Williams, los padres de los estudios culturales británicos, la categoría de cultura versus culturas populares, el ubicar la cultura en el territorio de las prácticas culturales y las formas negociadas de recepción. ¿Sí? ¿Se entiende, chicas? Sí, Esa sí. categoría, eso con la lectura de Matelar, especialmente Matelar. Después, la semana que viene, les voy a indicar otras lecturas para que profundicemos un poco en el tema de identidades. Pero en principio ya hicimos la ruptura de la categoría de comunicación al principio. Ahora hacemos la ruptura de la categoría de cultura con los estudios culturales británicos dialogando con Frankfurt. Y la semana que viene cerramos con la ruptura en la categoría de identidad, para pasar a hablar de identidades o de identificaciones, como dice Stuart Hall. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, ¿Se entendió? sí, sí. Se entendió. ¿Una consulta, una duda? Profe, ¿el documental de Rosa Parks lo vas a dejar subido? O Lo voy a subir, lo voy a compartir. Es fundamental que lo miren porque vamos a hacer preguntas sobre eso en el parcial. Es muy bueno, les va a gustar y dura 45 minutos. bien, gracias. Y el jueves que viene les traigo unos videos que quiero compartirles. Genial, profe. Gracias. Bueno, Nos vemos la profe. semana que viene, hacemos un cortecito y viene Julieta. Bueno, chao, profe, Adiós. gracias. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe.